10 cosas que una persona inteligente nunca dirá reflejan una conciencia importante basada en la experiencia de la vida, el sentido común y las habilidades de pensamiento estratégico. Porque lo que decimos moldea tanto cómo nos presentamos como las impresiones que los demás tienen sobre nosotros. Las personas inteligentes actúan con esta conciencia y saben que cada palabra que sale de su boca tendrá un impacto. En este vídeo hablaremos de 10 cosas que una persona inteligente nunca dirá. Lo primero que una persona inteligente nunca dirá: no puedo hacer esto. Decir no puedo hacer esto es una de esas afirmaciones que una persona inteligente nunca diría, porque tal afirmación significaría limitar el propio potencial. Retirarse inmediatamente ante un problema o dificultad cierra la flexibilidad mental del individuo y su voluntad de estar abierto al aprendizaje. Las personas inteligentes eligen explorar los límites de lo que pueden hacer, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrenten. Puede que le falte una habilidad, que no tenga conocimientos o que haya encontrado una discapacidad física, pero las personas inteligentes empiezan a buscar diferentes maneras en lugar de darse por vencidos y decir no puedo hacer esto. Decir no puedo hacer esto es como cerrar una puerta por completo. Sin embargo, una persona inteligente deja esa puerta abierta y considera formas alternativas. Es posible que no pueda hacerlo ahora, pero puede estar seguro de que hará un esfuerzo para encontrar una solución y tomará medidas para aprender el trabajo. Decir no puedo hacer esto ante las dificultades es en realidad un diálogo interno negativo en la mente. Las personas inteligentes no convierten esta situación en una desventaja, incluso si no se sienten seguras de algo. Al contrario, no dejan de buscar una solución aunque no crean en sí mismos. Incluso cuando piensan que no pueden lograr una tarea o un problema, en lugar de expresar estos pensamientos, intentan desarrollar una estrategia sobre cómo pueden lograrlo. En otras palabras, la frase «no puedo hacer esto» no encuentra un lugar en su lenguaje porque es una declaración de impotencia. Y las personas inteligentes se centran en cómo pueden desarrollar una solución a las dificultades en lugar de aceptar la impotencia. Las personas inteligentes que no usan la frase «no puedo hacer esto» tampoco inculcan pensamientos tan limitantes en los demás. Como líder o mentor, decirle a alguien «no puedes hacer esto» rompe su confianza en sí mismo e inhibe su potencial de crecimiento. Las personas inteligentes no se acercan a las personas que les rodean con pensamientos tan negativos. Motivan y animan a los demás ante un problema y les enseñan a pensar orientado a la solución. No puedo hacer esto puede parecer a primera vista una resignación inocente o una admisión honesta. Sin embargo, una frase así que una persona inteligente nunca diría, en realidad expresa una profunda limitación interior y una falta de voluntad. La filosofía del estoicismo conlleva una gran creencia en el propio poder y potencial del hombre. Según los estoicos, es posible que una persona no pueda cambiar eventos que escapan a su control, pero siempre puede controlar lo que hace y cómo reacciona. Por lo tanto, decir «no puedo hacer esto» es subestimar nuestra capacidad para superar o gestionar los desafíos externos. Porque en la perspectiva estoica, temer al fracaso significa no solo someterse a las circunstancias externas, sino también limitar nuestra fuerza mental. Una persona inteligente puede ser consciente de lo que puede o no hacer, pero esta conciencia no le lleva a rendirse. Al contrario, le anima a actuar, porque según el estoicismo, la voluntad humana y la fuerza mental son la mayor riqueza. La naturaleza interior del hombre está llena del deseo de mejorarse y fortalecerse. Los estoicos sostienen que la mayor responsabilidad del hombre es tener control total sobre su mundo interior.
Por tanto, decir no puedo hacer esto significa evadir esta responsabilidad y descuidar la voluntad. Una persona sabia nunca dice no puedo hacer esto, porque es consciente de este poder interior. En cambio, se pregunta cómo superar las limitaciones y convertir los obstáculos en oportunidades. Como dijo Marco Aurelio, cuando tu mente crea que no puedes manejar algo, recuerda, el obstáculo puede ser el camino mismo. Los obstáculos no deben verse como un obstáculo para una persona, sino como una oportunidad para su desarrollo mental y espiritual. Por lo tanto, cuando nos encontramos con una dificultad, sería más inteligente buscar oportunidades en esas dificultades, en lugar de detenernos en el punto donde pensamos que no podemos hacerlo. Decir, no puedo hacer esto, puede ser una cortina que nos impide ver oportunidades, y los estoicos recomiendan quitar esta cortina. Una persona inteligente es aquella que levanta este velo y ve cada dificultad como un medio de desarrollo. Lo segundo que una persona inteligente nunca dirá, no es justo. Decir esto no es justo es una afirmación que una persona inteligente nunca diría, porque sabe que la vida está inherentemente llena de injusticia. Las personas inteligentes se dan cuenta de que el mundo y las relaciones humanas no siempre son ideales, que no todos los acontecimientos ofrecen las mismas oportunidades para todos. Aceptar que la vida no se basa en la justicia les permite abordar los acontecimientos desde una perspectiva más realista y madura. Cuestionar una situación diciendo, esto no es justo, solo desperdicia energía y tiempo. En cambio, las personas inteligentes se centran en cómo pueden sacar ventaja de la situación, en lugar de debatir si las cosas son justas o no. Aceptar una situación injusta no significa darse por vencido. Por el contrario, comprender esta situación y desarrollar una estrategia en consecuencia es el rasgo distintivo de una persona inteligente. El concepto de justicia se basa en una percepción subjetiva y a menudo está determinado por las expectativas o estándares de una persona. Las personas inteligentes entienden que este concepto es relativo y que no funciona igual para todos. Esperar justicia absoluta en cada momento de la vida agota la energía emocional de una persona e impide el progreso. La búsqueda de justicia de una persona inteligente está estrechamente relacionada con un proceso de desarrollo personal. No esperan que la justicia provenga siempre de factores externos. Construyen un sentido de justicia dentro de sí mismos y resisten las injusticias del mundo exterior, manteniendo este equilibrio interior. Aceptar el hecho de que la vida no siempre es justa es un reflejo de su perspectiva madura y estratégica. En lugar de decir, eso no es justo, las personas inteligentes ven cada situación como una oportunidad y encuentran formas creativas y orientadas a encontrar soluciones para aprovechar esas oportunidades. No es justo podría parecer una queja que ninguna persona inteligente expresaría jamás. Desde la perspectiva del estoicismo, el concepto de justicia no puede vincularse a acontecimientos y personas del mundo exterior. Debido a que los estoicos sostienen que las condiciones y los acontecimientos externos no se pueden controlar directamente, lo único que se puede controlar es la actitud y reacción internas de la persona. La frase "no es justo" es en realidad una queja de que los acontecimientos en el mundo no se ajustan a las expectativas y deseos individuales. Sin embargo, tal queja no tiene sentido en la sabiduría estoica, porque a los estoicos les importa la postura de las personas ante estos acontecimientos más que si la naturaleza de la vida es justa o injusta. Quejarse de que la vida es injusta muestra el alejamiento de la propia fuerza y virtud interior, porque en la filosofía estoica la justicia no siempre proviene del mundo exterior, sino de la coherencia dentro de la propia persona.
Una persona inteligente conoce el principio de no poder controlar los acontecimientos externos, que es uno de los principios básicos del estoicismo, y por eso, en lugar de cuestionar la injusticia de las condiciones externas, se centra en qué postura debe adoptar ante de estas condiciones. Decir "no es justo" significa hacer de los acontecimientos aleatorios del mundo exterior y del comportamiento de las personas un asunto personal. Sin embargo, los estoicos sostienen que la mayor libertad del hombre reside en su capacidad de controlar lo que siente y cómo reacciona ante los acontecimientos externos. Decir que un acontecimiento es injusto es atribuir un significado excesivo al mundo exterior y sentirse impotente ante él. Sin embargo, una persona sabia intenta establecer un equilibrio en su mundo interior en lugar de buscar la justicia absoluta en el mundo. Porque la verdadera justicia no se encuentra en los acontecimientos externos, sino en la vida virtuosa de una persona dentro de sí misma. Como dijo Marco Aurelio, todo lo que sucede, sucede como debería. Esta comprensión estoica señala que los acontecimientos en el universo operan en un orden natural y que estos acontecimientos no tienen por qué ser compatibles con nuestras expectativas personales de justicia. La frase "no es justo" surge de la idea errónea de que el orden universal debe ceder a nuestros deseos personales. El estoicismo recomienda desarrollar una resiliencia interior que no permita que los acontecimientos externos sacudan a la persona. Las dificultades y situaciones injustas que encontramos en la vida son pruebas para los estoicos. Estos exámenes revelan el verdadero carácter de una persona, mientras que la persona que dice "esto no es justo" ve estos exámenes como una amenaza. Una persona inteligente ve estos exámenes como una oportunidad. Mantener la calma ante la injusticia y afrontar estos acontecimientos con sabiduría y fortaleza interior es una de las virtudes más fundamentales del estoicismo. Tercera cosa que una persona inteligente nunca dirá: "aquí no es donde me equivoco". Decir "esta no es una situación en la que yo tengo la culpa" es algo que una persona inteligente nunca diría, porque demuestra que la persona está evitando asumir responsabilidades y tiende a no admitir sus errores. Las personas inteligentes saben que ser conscientes de sus propios errores y aceptarlos es esencial para el crecimiento y el aprendizaje. Los errores son inevitables en la vida de cada individuo, pero lo que marca la verdadera diferencia es cómo abordas estos errores. Ponerse inmediatamente a la defensiva ante un error o culpar a los demás impide que el individuo crezca tanto personal como profesionalmente. Las personas inteligentes ven los errores como oportunidades de aprendizaje, por lo que, en lugar de descartar la situación diciendo "no es mi culpa", eligen asumir la responsabilidad del incidente y aprender de sus errores. Decir "no es culpa mía" ante un error es un indicativo de que la persona ha activado su mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa puede aliviar al individuo a corto plazo. Sin embargo, a la larga, esta actitud impide que la persona aprenda de sus errores. Las personas inteligentes saben que no admitir sus errores solo complica la situación y detiene el crecimiento personal. Evitar la responsabilidad diciendo "no es mi culpa" es una forma de autoengaño. Sin embargo, cuando un individuo inteligente comete un error, lo admite abiertamente y toma las medidas necesarias para corregirlo. Admitir los propios errores disminuye su poder y fortalece al individuo, porque alguien que acepta sus errores es más respetado por quienes le rodean y crea oportunidades para superarse. Cuando las personas inteligentes cometen errores, lo consideran un proceso de aprendizaje en lugar de verlo como un fracaso personal. Los errores son una parte natural del camino hacia el desarrollo y permiten a las personas superar sus límites.
En lugar de eludir la responsabilidad diciendo «no es culpa mía», las personas inteligentes analizan los errores y tratan de comprender en qué se equivocaron. Averiguar qué causó el error crea una hoja de ruta para evitar volver a experimentar una situación similar. Las personas inteligentes en realidad muestran una gran madurez y conciencia de sí mismas cuando admiten sus errores. Las personas inteligentes no tienen miedo de admitir sus errores porque los errores son oportunidades en su camino hacia el desarrollo. Admitir un error es una demostración de la propia fuerza y madurez. Las personas que aceptan sus errores son respetadas por quienes les rodean y fortalecen su confianza en sí mismas. En lugar de evitar la responsabilidad diciendo «no es mi culpa», las personas inteligentes eligen aprender de sus errores y utilizar esas lecciones para el éxito futuro. Esta actitud les permite progresar más fuerte y conscientemente en su camino de vida. La afirmación «esta no es una situación en la que yo tengo la culpa», es una afirmación defensiva que una persona inteligente nunca pronunciaría, porque esta afirmación significa evitar asumir responsabilidades y evitar confrontar los propios errores. Desde la perspectiva del estoicismo, tal frase es una actitud que obstaculiza el propio desarrollo. Los estoicos sostienen que el individuo debe avanzar aceptando sus propios errores y responsabilidades, porque un error también es una oportunidad para que una persona aprenda y mejore. Admitir nuestros errores fortalece nuestro carácter y nuestras virtudes. Alguien que dice «no es mi culpa», en realidad ignora sus propios defectos y pone su responsabilidad en el mundo exterior. Sin embargo, los estoicos enfatizan que conocer los propios defectos es el paso más importante para vivir una vida virtuosa. Una persona que no acepta sus propios errores no puede lograr la paz en su mundo interior culpando constantemente a las circunstancias externas. Ser consciente de los propios errores da sabiduría. Una persona inteligente se mejora aprendiendo de estos errores, en lugar de activar sus mecanismos de defensa ante los errores. Decir «no es culpa mía» demuestra que la persona no es lo suficientemente madura para aceptar sus propios defectos. Los estoicos aceptan que toda persona está llena de errores y que esos errores son las piedras que construyen su carácter. Aceptar los errores y aprender de ellos es la condición básica para que una persona viva una vida virtuosa en la sabiduría estoica. Decir «no es culpa mía» significa evitar esta sabiduría y trasladar la responsabilidad a otros o a circunstancias externas. Sin embargo, una persona inteligente siempre asume la responsabilidad de sí misma y esta conciencia de responsabilidad revela su verdadero carácter y sus virtudes. Los estoicos dicen que el mayor enemigo del hombre son sus debilidades internas, y la manera de superar estas debilidades es confrontar los errores. Cuarta cosa que una persona inteligente nunca dirá: no soy tan bueno. Decir no soy tan bueno es una afirmación que una persona inteligente nunca diría, porque esta frase debilita la confianza de una persona en sí misma y menosprecia sus habilidades. Aunque las personas inteligentes saben la importancia de ser humildes, esta modestia nunca equivale a negar su propio potencial. Subestimar las propias capacidades tiene un impacto negativo no solo ante los ojos de los demás, sino también en la propia mente. Las personas inteligentes mantienen fuertes los cimientos de su confianza en sí mismos y no la muestran como arrogancia o alarde, sino como verdadera confianza en sí mismos. Esta confianza en sí mismos les permite maximizar su potencial. Subestimar las propias capacidades diciendo «no soy tan bueno» hace que la persona se limite innecesariamente y le impide alcanzar el éxito. Las personas inteligentes reconocen su fuerza y capacidad interior y las utilizan eficazmente,
Decir «no soy tan bueno» es una especie de admitir la derrota desde el principio. Sin embargo, las personas inteligentes creen que pueden superar cualquier dificultad que encuentren. Subestimar sus capacidades o potencial les frenará en su camino de desarrollo. Un individuo inteligente cree que tiene las habilidades para superar cada desafío que encuentre, y esta creencia le da coraje y determinación. Devaluar un talento o logro no solo debilita psicológicamente a una persona, sino que también socava la fe de los demás en sus capacidades. En lugar de menospreciarse, las personas inteligentes aceptan sus defectos y se esfuerzan por mejorarlos. Decir «no soy tan bueno», en cierto sentido, indica un punto donde el perfeccionismo y la falta de confianza en uno mismo se unen. Las personas inteligentes saben que ser perfecto genera una presión innecesaria. El esfuerzo por ser perfecto a menudo lleva a la persona a la inacción, porque todo lo que no es perfecto se percibe como un fracaso. Sin embargo, las personas inteligentes entienden que el desarrollo y el progreso es un proceso. La manera de tener éxito es aprender, mejorar y aprender constantemente de los errores. Subestimar el propio potencial diciendo «no soy tan bueno» solo perjudica al propio individuo. Las personas inteligentes aceptan sus defectos y toman medidas para mejorarlos, pero nunca se sienten completamente inútiles o inadecuados, porque saben que cada persona tiene la capacidad de aprender y desarrollarse, y es su responsabilidad utilizar esa capacidad de la mejor manera. Creer en el propio potencial es una de las fuentes de motivación más importantes que les motiva. Decir «no soy tan bueno» es en realidad una indicación de que la persona ha creado una limitación interna. Las personas inteligentes saben cómo superar esas limitaciones. En lugar de limitarse, buscan constantemente formas de esforzarse más. Los estoicos sostienen que uno no debe medir su autoestima mediante evaluaciones o logros del mundo exterior. Alguien que dice «no soy tan bueno» se juzga a sí mismo en función de su valor ante los demás o de criterios externos. Sin embargo, como afirmó Marco Aurelio, el valor de una persona depende de las virtudes que hay en él y de cómo las utiliza. La virtud es el mayor poder de los estoicos. Por lo tanto, una persona debe medir qué tan buena es, no por logros externos, sino por su propia consistencia interna, virtudes y fuerza mental. La afirmación «no soy tan bueno» proviene de no ser consciente de esta virtud interior y es completamente contraria a la filosofía de vida estoica. Porque los estoicos sostienen que todo ser humano es inherentemente bueno y que esta bondad es una virtud que puede mejorarse constantemente. Subestimarse a uno mismo o considerarse inadecuado significa que una persona ignora esta virtud innata. El estoicismo enseña a las personas a darse cuenta de su propio poder interior y a mostrarse con ese poder en todos los aspectos de la vida. Decir «no soy tan bueno» significa negar el propio poder y valor. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, una persona puede ser resiliente, fuerte y sabia ante todas las dificultades. Los estoicos sostienen que desarrollar las virtudes inherentes al hombre es el mayor deber en la vida. Decir «no soy tan bueno» significa negarse a cultivar estas virtudes y perder la fe en uno mismo. Sin embargo, alguien con una perspectiva estoica se da cuenta del poder que hay dentro de sí mismo y se concentra en afrontar las dificultades de la vida con este poder. Una persona inteligente nunca subestima su propio valor, porque sabe que hay un potencial infinito dentro de cada individuo. Una afirmación como «no soy tan bueno» significa negar ese potencial. Sin embargo, los estoicos creen que las personas pueden mejorar en cada situación si realizan este potencial.
Por tanto, una persona inteligente siempre desarrolla sus propias virtudes y nunca se subestima a sí misma en el proceso de desarrollo. Quinta cosa que una persona inteligente nunca dirá: siempre es mejor así. Siempre es mejor así es algo que una persona inteligente nunca diría, porque esta frase es un indicio de resistirse al cambio y priorizar hábitos y experiencias pasadas. Las personas inteligentes saben que todo cambia constantemente y que es posible que los mismos métodos no funcionen en todas las situaciones. El cambio y la adaptación son una parte inevitable de la vida y las personas inteligentes están abiertas a las innovaciones y no dudan en probar nuevas formas. Decir "siempre ha sido mejor así" significa argumentar que el status quo no necesita cambios, pero las personas inteligentes no adoptan este tipo de pensamiento estático. Esta afirmación es un reflejo del hecho de que las personas generalmente tienden a permanecer en áreas donde se sienten cómodas y se resisten al cambio. Sin embargo, las personas inteligentes se dan cuenta de que el cambio es inevitable y a menudo puede tener resultados positivos. La idea de que se puede lograr un éxito constante con los mismos métodos a menudo impide que las personas mejoren. La idea de que los mismos métodos siempre son mejores inhibe el progreso, la innovación y las oportunidades de aprendizaje. Las personas inteligentes, por otro lado, siempre se centran en explorar nuevas formas y lograr mejores resultados. Cada nueva situación requiere nuevas soluciones y enfoques. Por lo tanto, las personas inteligentes toman medidas audaces para descubrir estas innovaciones y continuar aprendiendo y desarrollándose. Intentar mejorar constantemente con el mismo método puede, en última instancia, conducir al fracaso porque cada nueva situación puede requerir un enfoque diferente. Decir "siempre es mejor así" crea una barrera para el crecimiento y el aprendizaje personal. Las personas inteligentes saben que cada momento ofrece una oportunidad de aprendizaje. Los métodos que funcionaron en el pasado pueden no ser adecuados para los desafíos actuales y, por lo tanto, las personas inteligentes están abiertas a aprender y mejorar constantemente. Una forma fija de pensar mantiene a la persona en el mismo lugar e impide el progreso. Las personas inteligentes, en cambio, siempre buscan el desarrollo y la innovación. En lugar de adherirse ciegamente a viejos métodos, prefieren desarrollar nuevas ideas y estrategias para lograr mejores resultados. Una persona que dice "siempre ha sido mejor así" puede estar aferrándose a lo viejo por miedo al fracaso. Sin embargo, las personas inteligentes ven los fracasos como una experiencia de aprendizaje y tratan de encontrar formas más efectivas basadas en estas experiencias. Lo más importante para ellos no es refugiarse en el puerto seguro del pasado, sino descubrir posibles éxitos en el futuro. La filosofía estoica enfatiza que el individuo debe cuestionar sus pensamientos y reacciones en cada situación y vivir una vida moldeada por sus propias actitudes internas más allá de los eventos externos. Decir "siempre ha sido mejor así" significa que el individuo ve las decisiones que ha tomado en el pasado como definitivas e inmutables, perdiendo así oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, el estoicismo sostiene que la naturaleza de la vida es un proceso constante de cambio y desarrollo. Los estoicos afirman que las personas pueden construir un futuro mejor aprendiendo de sus experiencias pasadas. La afirmación "siempre ha sido mejor así" indica que el individuo opera con una mentalidad fija y obstaculiza su propio desarrollo interior. Un estoico acepta eventos pasados, los cuestiona y se enfoca en cómo convertirse en un mejor individuo a partir de estas experiencias.
Decir siempre ha sido mejor así significa abstenerse de hacer juicios sobre el pasado y contentarse con las consecuencias de esos juicios. Sin embargo, una persona inteligente pretende tomar mejores decisiones en el futuro, aprendiendo de los errores que cometió en el pasado. Cada experiencia es una oportunidad para desarrollar la mentalidad y el carácter. Los estoicos enfatizan la importancia de la autocrítica al evaluar cada situación. El pensamiento estoico sostiene que la actitud y la estructura mental del individuo hacia los acontecimientos son mucho más importantes que las condiciones externas. Decir siempre ha sido mejor así crea un pensamiento fijo en la mente de la persona, y este pensamiento cierra posibles oportunidades de crecimiento futuro. Un individuo inteligente actúa con la conciencia de que los acontecimientos cambian constantemente y estos cambios siempre ofrecen nuevas oportunidades. Los estoicos enseñan que existe incertidumbre en la naturaleza de los acontecimientos y cómo estas incertidumbres pueden moldear el carácter de una persona. Por lo tanto, el individuo siempre debe tener la mente abierta y estar preparado para nuevas experiencias e información. Sexta cosa que una persona inteligente nunca dirá: es un trabajo demasiado pequeño. Esto es una cosa tan pequeña, es una frase que ninguna persona inteligente usaría jamás, porque tal enfoque muestra una actitud que subestima la importancia del trabajo o la responsabilidad. Las personas inteligentes saben que cada tarea, por simple o pequeña que parezca, tiene un cierto valor y por tanto debe ser respetada. Cualquier tarea o responsabilidad debe verse como una oportunidad que, como resultado, puede tener un impacto diferente. Incluso una tarea aparentemente pequeña puede tener consecuencias de gran alcance dentro de sistemas complejos. Un trabajo aparentemente pequeño también permite a una persona desarrollar autodisciplina y ética laboral. Las personas inteligentes aprovechan estas oportunidades y buscan experiencias que respalden su carrera o su desarrollo personal. En este contexto, no se debe ignorar el hecho de que cada trabajo tiene un significado. A veces, el hecho de que una tarea parezca pequeña no significa que no sea importante. Especialmente en el mundo empresarial, suele ocurrir que incluso las tareas más pequeñas pueden contribuir a grandes proyectos y ser decisivas en todo el proyecto. Subestimar las pequeñas tareas puede dañar el espíritu de equipo y desmotivar a las personas. Las personas inteligentes intentan motivar y mantener unidos a sus compañeros de equipo, enfatizando que cada contribución es importante. Además, la afirmación "este es un trabajo demasiado pequeño" puede poner al individuo en una mentalidad limitante de sí mismo y de los demás. Este tipo de mentalidad puede obstaculizar el progreso en el camino hacia el éxito. Exagerar la pequeñez de cualquier tarea dificulta la realización del propio potencial. Las personas inteligentes creen que todas las tareas tienen valor y ofrecen oportunidades de crecimiento. Muchas personas exitosas dicen que lograron un gran éxito mediante la combinación de pequeñas tareas. Por lo tanto, cada tarea debe verse como una oportunidad para liberar el potencial del individuo. El éxito en tareas pequeñas aumenta la confianza del individuo en sí mismo y sienta las bases para lograr metas más grandes. Además, esta declaración puede menospreciar los esfuerzos y contribuciones de otros. La carga de trabajo y los desafíos de cada uno son diferentes. Por tanto, juzgar una tarea como pequeña o sin importancia significa ignorar las experiencias de los demás. Las personas inteligentes aprecian el esfuerzo de los demás y entienden que detrás de cada tarea hay esfuerzo y dedicación. El trabajo que realiza cada individuo está determinado por sus propias habilidades, tiempo y recursos. Entonces decir
Este es un trabajo demasiado pequeño. Puede significar cuestionar las experiencias y esfuerzos de los demás, lo que puede impactar negativamente una comunicación y colaboración saludables. Las personas inteligentes buscan maneras de lograr un objetivo común, preocupándose por la contribución de cada individuo dentro de su equipo. Según los estoicos, nada en la vida puede ser despreciado. Cada experiencia, cada tarea y cada responsabilidad son elementos importantes que moldean el carácter del individuo y dan sentido a su vida. Decir, este es un trabajo demasiado pequeño, significa que el pensamiento actual de la persona sigue siendo estrecho, impidiéndole ver un panorama más amplio. La filosofía estoica recomienda que las personas tengan una perspectiva amplia a la hora de evaluar cada situación que encuentren. Una tarea aparentemente pequeña puede en realidad ser parte de un propósito mayor o de un todo. En un mundo donde todo está interconectado, incluso una pequeña tarea tiene el potencial de generar un gran impacto. En este contexto, un individuo inteligente debe ver cada tarea como una oportunidad en sí misma y aspirar a trabajar con los más altos estándares mientras realiza esta tarea. En primer lugar, los estoicos sostienen que los humanos deberían realizar su potencial utilizando los talentos y virtudes que tienen. Decir, este es un trabajo demasiado pequeño, significa subestimar este potencial y, lo más importante, obstaculizar el propio desarrollo del individuo. Desde otra perspectiva, la afirmación, este es un trabajo tan pequeño, hace que la gente cuestione su esfuerzo y esfuerzo. Si un individuo subestima una tarea en particular, esto puede provocar una pérdida de motivación para realizarla. El estoicismo recomienda que una persona mantenga un enfoque paciente y decidido ante cada situación, preservando su estado espiritual. Es importante considerar incluso una tarea aparentemente menor como una oportunidad para fortalecer el carácter, la fuerza de voluntad y los valores morales. Este tipo de enfoque conlleva un significado profundo con respecto a la propia disciplina y dedicación interna del individuo. Por lo tanto, cada tarea, por pequeña que sea, está llena de lecciones de vida para un estoico. Séptima cosa que una persona inteligente nunca dirá, no es asunto mío. No es asunto mío es una frase que ninguna persona inteligente usaría jamás. Tal afirmación no solo menosprecia la importancia de un problema o situación, sino que también representa una evasión de responsabilidad y una insensibilidad ante las experiencias de los demás. Las personas inteligentes aspiran a observar los acontecimientos desde una perspectiva amplia y comprender el mundo que los rodea. Ser indiferente ante cualquier tema puede limitar la mentalidad general de un individuo y frenarlo en términos de desarrollo tanto personal como profesional. La vida se compone de muchas relaciones y situaciones complejas, y cada una de estas relaciones juega un papel importante en el desarrollo de los individuos. Decir, no es asunto mío, lleva a ignorar estas dinámicas y, en última instancia, impide que la persona se supere. Este tipo de mentalidad también es extremadamente dañina en un contexto social. Las personas inteligentes entienden que son parte de su comunidad y la importancia de mostrar sensibilidad hacia la vida de los demás. Las dificultades o luchas que enfrentan los demás afectan no solo al propio individuo, sino también a las personas que lo rodean. Por lo tanto, un enfoque como no es asunto mío significa ignorar la responsabilidad social y la solidaridad. Hay momentos en la vida de cada individuo en los que necesita el apoyo de los demás y esa falta de empatía conduce al debilitamiento de los vínculos sociales. Ser indiferente a los problemas sociales puede hacer que los individuos se aíslen e ignoren los problemas que existen en la sociedad en general.
Los individuos inteligentes son sensibles a las experiencias de los demás y son conscientes de los efectos negativos de dicha insensibilidad. Las personas inteligentes aprecian este tipo de interacciones y reconocen los beneficios de apoyarse mutuamente tanto en su vida profesional como personal. Evaluar y aprovechar las oportunidades en sus propias vidas es fundamental para el desarrollo de cada individuo. La frase "no es asunto mío" es algo que una persona inteligente nunca debería usar. Según el pensamiento estoico, los acontecimientos que ocurren en la vida y las experiencias de los demás brindan oportunidades importantes para que los individuos desarrollen su propio carácter. Decir "no es asunto mío" hace que la persona ignore estas oportunidades y se vea privada de las experiencias necesarias para superarse. Hay dificultades, dolores y luchas en la vida de cada persona. Sin embargo, compartir estas situaciones y apoyarse mutuamente constituye la base de la solidaridad social. Un individuo inteligente se preocupa por las dificultades y experiencias de los demás, empatiza y, por tanto, se comprende mejor a sí mismo y a las personas que le rodean. Esto contribuye a la maduración del carácter del individuo y al fortalecimiento de las relaciones sociales. Los estoicos sostienen que los humanos son seres esencialmente sociales y que sus relaciones con los demás profundizan el significado de la vida. Además, la afirmación "no es asunto mío" también cuestiona el sentido de responsabilidad de la persona. El estoicismo anima a los individuos a cumplir con sus responsabilidades para con la sociedad. Ser insensible a los problemas de los demás hace que el individuo contradiga sus propios valores morales. Una persona inteligente no duda en intervenir en la vida de los demás. Al contrario, ve como su deber ayudar, apoyar y encontrar soluciones a los problemas sociales cuando sea necesario. Una de las enseñanzas fundamentales del estoicismo es aceptar que las dificultades que cada individuo encuentra en su vida son oportunidades para superarse. La afirmación "no es asunto mío" ignora estas oportunidades, lo que hace que el individuo encuentre obstáculos importantes en su propio camino de desarrollo. Se pierde la oportunidad de aprender de las experiencias de los demás. Esto significa ignorar lecciones importantes que darán sentido a la vida. El pensamiento estoico afirma que el individuo debe preocuparse no solo por su propia vida, sino también por la vida de las personas que le rodean. Ser indiferente a los problemas ajenos afecta negativamente no solo al individuo, sino también a la sociedad. La frase "no es asunto mío" es una frase que una persona inteligente nunca debería decir. Esta afirmación puede perjudicar tanto el propio desarrollo interno del individuo como sus relaciones sociales. Un individuo con una perspectiva estoica debe ser sensible a las experiencias de los demás, cumplir con sus responsabilidades sociales y así tratar de comprenderse mejor a sí mismo y a quienes lo rodean. Los desafíos que cada persona enfrenta en su vida están determinados no solo por sus propias experiencias, sino también por las experiencias de los demás. Octava cosa que una persona inteligente nunca dirá: "ya lo sé todo". "Ya lo sé todo" es una de esas frases que una persona inteligente jamás diría. Este tipo de enfoque no es solo arrogancia y considerarse suficientemente informado, sino también la expresión de una mentalidad cerrada al aprendizaje. Las personas inteligentes son conscientes de que el conocimiento evoluciona constantemente y se enriquece con nueva información. En cada momento se adquieren nuevas experiencias y cada una de estas experiencias amplía el conocimiento de una persona. Decir "ya lo sé todo" en realidad significa salirse de este proceso y rechazar oportunidades de aprendizaje. El hambre inherente de los seres humanos por el conocimiento no se limita únicamente a la información existente. Siempre está en una búsqueda para aprender,
descubrir y experimentar algo nuevo. Decir "ya lo sé todo" también puede crear grandes problemas en las relaciones sociales. Esta expresión significa menospreciar las ideas, experiencias y conocimientos de las personas que te rodean. La gente quiere sentir el valor de su experiencia y conocimiento. Por lo tanto, si un individuo adopta este tipo de enfoque, puede reducir la disposición de los demás a comunicarse con él. Las personas establecen relaciones más sanas con personas que las escuchan, las comprenden y las valoran. Por tanto, estar abierto a las opiniones y experiencias de los demás fortalece los vínculos sociales y enriquece las relaciones humanas. Las personas inteligentes respetan los diferentes puntos de vista y, por tanto, tienen la oportunidad de formar relaciones más profundas, significativas y satisfactorias. La frase "ya lo sé todo" es una afirmación que una persona inteligente nunca usaría. Un enfoque así puede calmar la sed de conocimiento, el deseo de aprender y la sensibilidad ante las experiencias de los demás. Las personas inteligentes son conscientes de que el conocimiento y el aprendizaje son un proceso interminable y, por tanto, siempre están abiertos a aprender, descubrir y experimentar más. En lugar de mantener estrechos los límites de su conocimiento, prefieren enriquecerse con nuevas perspectivas y experiencias. Descubrir las riquezas que ofrece la vida permite al individuo mejorarse constantemente y contribuir a la sociedad en el proceso. De este modo, es posible vivir una vida mejor tanto a nivel individual como social. "Ya lo sé todo" es una frase que ninguna persona inteligente diría jamás, y este estado de ánimo refleja una actitud extremadamente peligrosa y engañosa en términos de estoicismo. Este tipo de discurso puede provocar que el individuo entre en una especie de pereza intelectual, considerando suficiente el conocimiento que tiene, en lugar del deseo de informarse y aprender. La filosofía estoica fomenta la búsqueda de la sabiduría y el aprendizaje continuo. Este es un elemento crítico para el desarrollo interno de una persona y para afrontar los desafíos que encuentra en la vida. Decir "ya lo sé todo" significa que el individuo comprime su acumulación intelectual y emocional en un marco estrecho, y esto equivale a evitar la superación personal. Una de las creencias fundamentales de los estoicos es que la búsqueda de la sabiduría nunca termina. Cada individuo tiene la oportunidad de aprender de las experiencias que la vida tiene para ofrecer. Por lo tanto, decir "ya lo sé todo" significa ignorar las lecciones y experiencias que la vida tiene para ofrecer. Los estoicos aceptan que las personas están en constante cambio y desarrollo. Cada persona tiene una experiencia de vida única y las lecciones aprendidas de estas experiencias contribuyen al desarrollo del individuo. Por lo tanto, decir "ya lo sé todo" provoca que uno ignore las aportaciones y perspectivas de los demás. Esta situación genera un impacto negativo tanto para el propio individuo como para sus relaciones sociales. Otro peligro de la afirmación "ya lo sé todo" es que aumenta la confianza del individuo en sí mismo. Si una persona se considera conocedora de todo, esto aumenta su tendencia a hacer comparaciones con los demás. En lugar de aceptar las diferencias entre las personas, pueden buscar una forma de competencia y superioridad. El estoicismo recomienda que el individuo evite compararse con los demás, porque la vida, las experiencias y los conocimientos de cada individuo son únicos. Compararse con otros puede perturbar la tranquilidad de un individuo y hacerlo sentir inadecuado. Un individuo que adopta un enfoque estoico debe estar abierto al aprendizaje continuo, beneficiarse de las experiencias de los demás y aprovechar cada oportunidad que ofrece la vida. La sabiduría
No se trata solo de la acumulación de conocimientos, sino también de cómo aplicas ese conocimiento y lo integras en tu vida. Por tanto, cada momento de la vida debe considerarse como una oportunidad de aprendizaje. Novena cosa que una persona inteligente nunca dirá: todo es culpa tuya. Todo es tu culpa es algo que una persona inteligente nunca usaría. Este tipo de enfoque ignora la capacidad de asumir responsabilidades y autoevaluarse. Las personas inteligentes entienden que en cualquier situación dada, las responsabilidades y consecuencias suelen ser compartidas. Las relaciones humanas implican una dinámica compleja. Por lo tanto, pensar que un evento es desencadenado por una sola persona a menudo significa simplificar demasiado la situación. Ante cualquier conflicto o problema, una persona sabia tiende a evaluar la situación de manera integral. Llegar a la raíz del problema y considerar todos los factores es una característica clave de las personas inteligentes. Las personas inteligentes son conscientes de sus propios errores y deficiencias. Los problemas que surgen en la vida a menudo surgen como resultado de factores complejos. Por lo tanto, es importante cuestionar nuestro propio papel en la evaluación de la situación. Este es un paso crítico para que el individuo mejore y evite repetir errores similares en el futuro. En lugar de centrarse en las consecuencias de un evento, las personas deben autoevaluarse para comprender mejor la situación y mejorar. Cuando comprendemos nuestra propia contribución y nuestro papel, podemos construir nuestras relaciones con los demás sobre una base más saludable. Semejante afirmación supone también una violación de la responsabilidad social. Las personas inteligentes comprenden que las relaciones e interacciones sociales son una red compleja de relaciones que se influyen mutuamente. Cada individuo tiene antecedentes, experiencias y perspectivas diferentes. Por lo tanto, considerar los problemas solo desde una perspectiva individual es insuficiente. En lugar de culpar a otros por un incidente, comprender el papel de cada uno y considerar la situación en un contexto más amplio contribuye a un funcionamiento más saludable de la sociedad. Los individuos inteligentes exhiben un enfoque más justo y empático al ser sensibles a los eventos sociales y las experiencias de los demás. Todo es culpa tuya. Es algo que ninguna persona inteligente diría jamás. Y esta actitud refleja un enfoque muy engañoso y dañino del estoicismo. Según la filosofía estoica, cada individuo es responsable de las consecuencias de sus propias acciones, pero esta responsabilidad se trata menos de juzgar el comportamiento de los demás y más de comprender cómo dirigimos nuestro propio comportamiento y reacciones. Decir, todo es culpa tuya, muestra superficialidad a la hora de valorar una situación, impidiendo que la persona aborde las cosas desde una perspectiva más profunda, lo que limita sus oportunidades de superación y aprendizaje. El estoicismo enfatiza que los eventos y situaciones están determinados por las actitudes y comportamientos internos del individuo más que por causas externas. Los individuos tienen el poder de decidir cómo responder a las condiciones externas. Decir, todo es culpa tuya, trae consigo una especie de falta de empatía. El estoicismo anima a los individuos a ser sensibles a las dificultades que experimentan los demás, a comprender y apoyar estas situaciones a través de la empatía. Simplemente juzgar los errores o debilidades de otras personas daña las relaciones con estas personas y no contribuye positivamente a fortalecer los vínculos sociales. Cada individuo tiene sus propias experiencias, desafíos y procesos de aprendizaje. Por lo tanto, en lugar de culpar a los demás, un enfoque más saludable sería intentar comprender las dificultades que experimentan y desarrollar un entendimiento común.
El estoicismo aconseja a las personas abordar sus relaciones con los demás con comprensión y amor. Sin embargo, otro peligro de la frase "todo es culpa tuya" es que las personas evitan admitir sus propios errores y responsabilidades. La filosofía estoica anima a las personas a reconocer sus errores, aprender de ellos y tomar medidas para cambiar su propio comportamiento. Atribuir una situación enteramente a otros perturba el propio proceso de desarrollo del individuo. Los estoicos sostienen que toda experiencia ofrece una oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, en lugar de culpar a los demás, las personas deben aceptar sus propios errores y deficiencias y aprender de estas situaciones. Un individuo que adopta un enfoque estoico debería mirar los acontecimientos más profundamente, sentir empatía en lugar de juzgar los errores de los demás y aprender de esta situación aceptando sus propios errores. Esto contribuirá tanto a la paz interior del individuo como a fortalecer sus relaciones sociales. El estoicismo aconseja a las personas asumir responsabilidades, sentir empatía y aprender de cada experiencia que ofrece la vida. Por lo tanto, evitar declaraciones como "todo es tu culpa" debería ser un comportamiento básico para una persona inteligente. Décima cosa que una persona inteligente nunca dirá: fallé, me rendiré. Fallé, me rindo. Es una frase que una persona inteligente nunca pronunciaría. Esta forma de pensar es completamente opuesta al proceso de aprendizaje y crecimiento. Muchas veces el fracaso no es el final, sino más bien una oportunidad de aprendizaje. Los individuos inteligentes evalúan las dificultades que encuentran en cada etapa de sus vidas como experiencias. El éxito y el fracaso son una parte natural de la vida. Lograr un equilibrio saludable entre estos dos es fundamental para el desarrollo del individuo. Por lo tanto, cuando una persona experimenta un fracaso, debe verlo como una oportunidad para reevaluar y revisar sus estrategias en lugar de darse por vencido. Las personas inteligentes saben que superar desafíos y superar obstáculos son solo fases. El fracaso se considera experiencia, no derrota. Por lo tanto, las lecciones aprendidas de estas experiencias forman la base para el éxito futuro. Cada fracaso ayuda al individuo a conocerse mejor a sí mismo y a comprender en qué áreas necesita mejorar. En este contexto, las personas inteligentes encuentran motivación para superarse aprendiendo de sus errores. Este proceso de aprendizaje no solo adquiere conocimientos y habilidades, también aumenta la confianza en uno mismo y contribuye a que el individuo se vuelva más resiliente y decidido. Superar las emociones negativas provocadas por el fracaso ocupa un lugar importante en la mente de las personas inteligentes. Las personas inteligentes desarrollan la perspectiva teniendo en cuenta no solo sus propias experiencias, sino también las de los demás. El fracaso puede ser una inspiración para los demás, porque las dificultades y errores con los que todos luchamos pueden servir como ejemplo alentador para los demás. Por eso, una persona sabia aprovecha la oportunidad para guiar a otros compartiendo sus propias experiencias. Compartir las propias luchas y victorias fortalece la cultura de la solidaridad y la cooperación social. La frase "fallé, me rindo" es una afirmación que una persona inteligente nunca debería utilizar. El fracaso es una parte inevitable de la vida y las personas inteligentes utilizan esta situación como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de darse por vencido, buscar formas de superar las dificultades contribuye al desarrollo del individuo tanto a nivel personal como social. Al utilizar su capacidad para inspirar a otros, las personas inteligentes fortalecen los vínculos sociales y viven vidas más significativas. Cada fracaso abre la puerta a un nuevo comienzo. Por tanto,
estar abierto al aprendizaje y al crecimiento es una de las características más valiosas de las personas inteligentes. El fracaso no es solo un final, sino también parte de un viaje, y cada desafío que se encuentre en este viaje puede crear nuevas oportunidades. La frase «fallé, me rindo» es una frase que una persona inteligente nunca diría. Y esta actitud es reflejo de una mentalidad muy engañosa y negativa en términos de estoicismo. El fracaso es una parte natural de la vida y los pensadores estoicos creen que tales experiencias fortalecen el carácter. La afirmación «fallé» hace que el individuo evalúe una situación particular solo desde una perspectiva negativa y la vea como un obstáculo en el camino hacia el éxito. Pero los estoicos ven los fracasos como oportunidades para desarrollar la virtud y obtener una comprensión más profunda. Por eso, cuando una persona falla, en lugar de decir «me rindo», debe analizar esta situación y aprender de sus errores. Cada fracaso es una oportunidad para que el individuo aprenda algo que no sabía antes y pueda mejorar. Además, decir «me rindo» significa que el individuo se vuelve insensible a las dificultades que trae la vida. Según la filosofía estoica, las dificultades que enfrenta una persona son oportunidades para desarrollar su fuerza y resistencia interior. El individuo debe resistir las dificultades que experimenta y no darse por vencido. Los pensadores estoicos sostienen que las dificultades deben superarse con disciplina espiritual y paciencia. El pensamiento «he fracasado, me rindo» hace que el individuo cuestione su propio poder y tenga una perspectiva pesimista. «Fallé, me rindo» es una frase que una persona inteligente nunca debería decir. Este tipo de discurso impide que el individuo evalúe las dificultades y fracasos que encuentra como oportunidades de aprendizaje. En este video hablamos de 10 cosas que una persona inteligente nunca dirá. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.